Muy buenas, ¿qué tal? Saludos una vez más. Abrimos este espacio en Una Mezquita 7 Televisión, como siempre con una intención, la de trasladar una realidad desde una perspectiva más juvenil. El debate de jóvenes, este coloquio, esa charla que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Lo decíamos antes en el informativo, pero si no lo han podido ver, bueno, pues ya les adelantamos que hoy teníamos muchas ganas de comenzar un nuevo espacio de contenidos relacionado con el mundo del arte, de la cultura, y sobre todo porque desde la perspectiva que hoy lo vamos a hacer es muy asentada en Córdoba y en su propia provincia. Hablamos de la Fundación Gala, de chicos y chicas que forman parte, que integran además una nueva promoción, la 20ª ya, desde que se desarrolló, se inauguró ese, podríamos decir, centro de cultura que tenemos no solo en Córdoba, sino en toda la propia provincia. Ganas de saludarles, algunos de nuestros protagonistas ya los han visto en el plano general. Vamos a ir uno a uno desdeñando quiénes son los que hoy nos acompañan. En primer lugar, a mi izquierda, a la derecha en sus pantallas, bueno, pues tienen a Benito Herrera, que es un estudiante, por cierto, es de Málaga, de 26 años. ¿Qué tal, Benito? Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarnos. Ahora nos vas a contar a qué te dedicas, pero bueno, ya de antemano podríamos decir que muy focalizado siempre en el mundo de la escritura, en el mundo de la literatura, ¿no? Sí, exacto. Yo estoy becado por la parte de literatura y este año voy a desarrollar un proyecto de narrativa, una novela en concreto. Pues, ahora nos contarás cómo va esa novela y dónde podemos de alguna manera ir en el futuro buscándola. A mi derecha, a la izquierda, en sus pantallas también tienen a bueno, es la única además que es de fuera de Andalucía, Lidia San Juan, estudió Magisterio y Literatura. ¿Qué tal, Lidia? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Eres de Aragón. Bueno, Aragón, en concreto sí. me gustaría decir que es de Villamayor de Gállego. Sí. Que toda la gente que nos pueda ver algún día desde ese sitio, bueno, pues que identifique que Lidia es de ahí. Bueno, yo creo que eres la veterana, ¿no?, del grupo, junto con Benito, 26 años, ¿no? Sí, pero luego en la fundación sí que es verdad que la más mayor tiene 30 años y luego ahí nosotros digamos que somos la media justo de edad, le están en el 95 y entonces entre nosotros la verdad es que prácticamente la edad casi queda igual, ¿no? Sí. Un centro de creación que ahora nos vais a explicar en qué se desarrolla. Tú también dedicada al mundo de la literatura, Eso ¿no? es, yo también estoy haciendo otra novela como Benito. Y veremos qué tal va avanzando. Bueno, pues ya os digo de antemano que luego ya cuando la acabéis nos la dedicáis, por lo menos. Seguimos saludando a protagonistas. Está con nosotros Laura Vinos, que además ella es de Córdoba, bueno, muy cerquita de Córdoba, de Santa María de Trasierra. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas. Hola, muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Ella además estudió Bellas Artes y está focalizada en la rama de, bueno, voy a decir de Bellas Artes, más enfocada al mundo de la pintura, ¿no? Al mundo de la pintura, efectivamente. Sí. Bueno, pues ella tiene 23 años. ¿Estudiaste dónde, por cierto? En la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Ajá, bueno, pues ahora nos contarás también. Aquí, cerca. ¿Cómo quisiste adentrarte también en esta Fundación Gala, que bueno, que ya suma esas 2 décadas y que bueno, que además desarrolla una labor francamente admirable por toda la creación que se supone. Nuestro último invitado, no es el peor ni mucho menos, pero es el último que hemos diseñado para saludar, es Fran Baena, que él es de un pueblo de Córdoba, de Priego en este caso, de Córdoba. Saludamos a toda la gente que nos mira desde la Subética, ¿vale? También 22 años, es el Benjamín de esta charla, de este debate, y también de Bellas Artes, ¿no? De Bellas Artes, de Granada, y bueno, terminé la carrera el año pasado y probé a echar por primera vez la solicitud y aquí estoy. A ver cómo será el año. Pues seguro que bien, ¿no? Porque empezasteis el curso, ¿a todo esto cuándo? ¿En septiembre fue o antes? En octubre, 13 de octubre. Ah, en octubre, el 13 de octubre. Es decir, de hecho tenemos una fotografía que está, la hemos visto antes, ¿no? No sé si está por aquí, así, está justo detrás de Fran. Ese fue el primer día, ¿no? ¿Es el primer día de clase o no sé si llegó a ser el primer día de clase como tal? Fue nada más llegar. Bueno, luego incluso que sé que os fuisteis a comer o algo, ¿no? Por ahí. Bueno, pues teníamos, como decías, muchas ganas y mucha inquietud por conocer, por reconocer de alguna manera lo que se hace dentro de la Fundación Gala. Es más que evidente, ¿no? Hay mucha información que aporta a la propia Fundación, ya no solo en sus canales de divulgación, también en lo que podemos reconocer a través de los medios de comunicación. Aquí también alguna que otra vez que hemos podido bueno, pues extraer un contenido informativo sobre parte que se desarrolla allí, ¿no? Pero quizá habrá mucha gente que en su casa dirá, bueno, la Fundación Gala, a ver, me suena por supuesto a Antonio Gala, pero realmente allí ¿qué se hace? ¿O cómo podríamos explicar para toda la gente que todavía no conoce la Fundación qué es lo que es? ¿Quién se anima? Venga, Laura, empezamos por ti. Muy bien. Que tú eres de Córdoba. Sí, bueno, pues la Fundación, el objetivo mayor es el de promover
el trabajo de jóvenes creadores, ¿no? Y esa era como la idea inicial de Antonio Gala. Antonio Gala siempre pensó en todos esos artistas que se dedican a la música, a la literatura o a la pintura, pero que nunca en su vida son capaces de retroalimentarse de otros artistas de otras disciplinas, ¿no? Entonces pensó en esa idea de una residencia, ¿no? En la que pues convivieran juntos, compartieran ideas, compartieran sus proyectos y de esa forma pues evolucionaran, ¿no? Juntos. ¿Os sentís de alguna manera un poco privilegiados por formar parte de esta fundación? Es como, a ver, acaba uno la carrera, hay gente que decide incluso irse al extranjero, otros que quieren de alguna manera incrementar o implementar su proceso creativo o madurativo a nivel académico, y de repente, bueno, pues os presentáis a la fundación, os cogen y os tiráis un año dedicados puramente a la creación, ¿no? ¿Sois un poco afortunados o no? Demasiado, diría yo. Además, porque la creación artística siempre es como un lugar muy solitario, ¿no? Es como un sitio donde los músicos, por ejemplo, están dando conciertos con un montón de gente mientras están tocando. Nosotros siempre estamos o escribiendo, no se puede escribir con gente alrededor, ni tampoco se puede pintar a lo mejor con mucho público. Entonces, a no ser que seas un pintor de paisaje de plein air, por ejemplo, como yo era antes, que sí que salía a pintar al paisaje y sí que se te acercaba a la gente, no hay otro lugar más donde puedas tener público. Aquí esto te permite que, pues como hemos dicho, que nos estemos retroalimentando poco a poco, y además al estar aquí metidos, pues no tenemos que preocuparnos de cosas que nos quitan mucho tiempo, como es la comida, a lo mejor lavarnos la ropa, porque tenemos servicios de limpieza, ¿no? De habitaciones y todo eso. Entonces son pues todas esas preocupaciones de qué vamos a comer hoy, esas cosas nos las eliminamos y nos podemos centrar en nuestros proyectos y en debatir con los compañeros también. Fíjate que en todo ese proceso al que haces alusión, Frank, estableces una especie bueno, de sinergia, ¿no? Iba a decir mental o creativa, ¿no? Es una fuente, Lidia, de inspiración el estar ahí dentro, ¿no? Entiendo. Completamente. Además, en mi caso, por ejemplo, y para Benito, nos ha cambiado la vida radicalmente, porque estábamos pensando en hacer unos planes diferentes de futuro, y esto pues nos da una oportunidad a permitirnos establecer nuestros sueños, ¿no? Una base. Y luego ya la ayuda con todos los compañeros, que es que hay gente que sabe tanto y de la que estás aprendiendo, hay un feedback continuo, y la verdad es que para cada proyecto, ya sea personal o incluso pues, el escrito, que estamos en nuestro caso, es algo que va a fluir y que nos va a ayudar a trabajar muchísimo mejor en ello. Es un auténtico caldo de cultivo, una alimentación continua, ¿no? De a lo mejor, no sé si solo de inspiración, pero también incluso a nivel creativo, didáctico, ¿no? Porque además ahora nos vais a explicar un poco cómo es vuestro día a día. Me gustaría que lo hicierais en vuestra propia rama, en vuestro propio ramal, pero en ese proceso al que hacía alusión, ¿no? De estar permanentemente pensando en poder crear. No sé si a veces incluso agobia esto, a ver. Bueno, agobia no agobia. Evidentemente nosotros estamos allí para crear, y lo bueno es que la Fundación Antonio Gala nos da el espacio y el tiempo para hacerlo y dedicarnos de lleno. Y sobre todo también los compañeros, por lo que has dicho tú del FIFA y demás, esa retroalimentación es algo muy cierto y que se agradece muchísimo en la Fundación. O sea, la piedra angular de la beca son unas reuniones semanales que se llaman fecundaciones cruzadas, en las que básicamente nosotros exponemos nuestros proyectos, en qué punto estamos, las dudas que tenemos al respecto, y nuestros compañeros nos aportan pues sus críticas, siempre constructivas, evidentemente. Y la verdad es que es una experiencia enriquecedora. Yo, por ejemplo, la tuve la semana pasada, el viernes por la mañana, y a mí me ha dado una perspectiva totalmente diferente y nueva del proyecto y de cómo abordarlo, sobre todo, y también muchísimas ganas, porque eso es lo verdaderamente importante que te dan tus compañeros, son las ganas de seguir y de continuar en esos momentos de bache, sobre todo. Porque, Laura, cuando uno decide adentrarse o echar la solicitud para inscribirse o para recibir esa beca de la propia fundación, ¿lo hace con un proyecto que tiene que cumplir o a ver, cómo va? Sí, bueno, en el caso de artes plásticas sí que hay que hacer un proyecto conceptual, sobre todo sobre la idea que va a trabajar durante el año de la beca, y también un dossier aparte donde sí que metes obras anteriores que hayas hecho durante tu vida, ¿no? Y bueno, pues eso me parece que era en marzo, hasta marzo donde se entregaba, la fecha en la que se entregaba el proyecto. Y bueno, pues posteriormente, al final, todo ese trabajo conceptual ideístico que se mandó en su momento,
pues durante la beca se trabaja prácticamente, ¿no? Que estáis con el objetivo de cumplir precisamente para lo que habéis expuesto, ¿no? Sí, Vuestro efectivamente. Además es un trabajo muy independiente en ese sentido. Nosotros sí que no somos nada de estudiantes, somos residentes, o sea, básicamente nuestro día a día pues tiene que ver con, bueno, desayunar, claro, y luego irnos al estudio, en mi caso, y en el de Fran, o a la biblioteca en el caso de Guilla y Benito, por ejemplo, y estás trabajando en nuestro proyecto, vamos, de forma independiente hasta la hora de comer, por la tarde igual, volvemos, nos ponemos otra vez manos a la obra, nunca mejor dicho, y nada, y luego a descansar, ese es más o menos nuestro día a día. Fíjate que estamos viendo precisamente detrás de Laura y bueno, y también de Benito, algunas de las imágenes. Yo, si hay alguien que no haya estado todavía en este caso en la Fundación Gala, le animo mucho a que acuda porque es un lugar muy interesante para conocer. Incluso también hay una parte evidentemente de un proyecto de musealización que además lo dirige José María Gala, al que además agradecemos siempre, bueno, pues la experiencia que tiene, ¿no? y la facilidad que aporta a la hora de poder entregarnos a algunos de los residentes que allí están para explicar qué es lo que se hace allí, ¿no? Es muy interesante estar allí y diría que es el lugar idílico, ¿no? para todo esto. Cuando uno de Zaragoza, ¿cómo una persona de Zaragoza reconoce la Fundación Gala desde allí? Entiendo que fue a partir de la carrera, no sé si esa inquietud te fue generada antes. Bueno, a ver, yo siempre he querido escribir desde pequeña y hubo un momento de mi vida en el que me planteé de qué manera podía escribir, y esto descubrí casualmente en internet la Fundación Antonio Gala, pero la descubriría con 20 años, yo creo, que estaba ya enfocada en magisterio. Entonces ya cuando acabé la etapa de magisterio me presenté unas oposiciones y me di cuenta de que yo no quería opositar, no quería ser profesora en ese sentido, o sea, sí que quería trabajar con niños en la educación, pero no en el sentido de profesora. Dije, vale, vamos a cortar aquí y vamos a hacer un cambio. Y ya eso me llevó a meterme a literaturas comparadas y dije, vale, pues hoy es el momento de echar la beca y si hay suerte, para adentro. Y aquí estamos, así que ha habido suerte. Tuviste suerte, bueno, y entiendo que habrá sido también gracias bueno, al proceso de selección que se hace ahí, que no es fácil, ¿eh? Todo se ha dicho de paso, no todo el mundo puede acceder a eso porque hay unos criterios de evaluación que se completen, que luego evidentemente tienen sus propios resultados. A ver, Fran, en tu proceso creativo, cuando tú te decides a estudiar Bellas Artes, te vas a Granada, lo más cerca, yo creo, ¿no? que tenías a lo mejor de Priego. Y luego dices, bueno, pues venga, a ver dónde empiezo o cómo empiezo mi vida ya post-académica, si se puede decir así. ¿En qué momento decides adentrarte aquí? Pues mira, yo conocí la beca como por la parte de literatura, porque yo en primero de bachillerato, en Priego, tenía un profesor que hacía literatura universal, o sea, la asignatura de literatura universal. Ese profesor, que era de aquí de Córdoba, me dijo, oye, tú sabes que en Córdoba hay una fundación, que es la Fundación Antonio Gala, que tiene unas becas muy buenas, tienes que echarlas, no sé qué. Pero claro, a mí la literatura, a nivel de historia, sí me interesa mucho. De hecho, yo bebo mucho de la literatura para mi obra, ¿no? Para mis cuadros y tal. Pero a nivel de artes plásticas lo conocí en segundo de bachillerato con otro profesor que actualmente, bueno, es artista, a Laura también le dio clase y es muy buen amigo, y me descubrió eso en segundo de bachillerato dándome clases en el bachillerato artístico, que teníamos también una posibilidad la gente de artes plásticas en esta beca. Y desde ese momento, desde que tenía pues eso, 18 años, yo creo, claro, en segundo de bachillerato tenía 18, pues he estado queriendo entrar. Lo que pasa es que quería esperarme a terminar la carrera para poder tener ya eso zanjado un poco y probar. Mucha gente cuando se adentra en carreras tan creativas como la vuestra, donde hay un proceso madurativo, ya no solo formativo a nivel académico, sino también de desarrollo individual, incluso de madurez de la propia obra artística, se plantea, bueno, este tipo de carreras, ¿qué futuro tienen hoy en día? Y de esa actualidad os quería preguntar, ¿no? Porque claro, vosotros habéis hecho no sé si podemos decir así, un impasse en vuestro, no un impasse, ¿no? Pero a lo mejor no habéis continuado la línea que todo el mundo sigue, ¿no? De académica, sino que habéis decidido adentraros en un lugar donde podéis madurar internamente y con el apoyo en este caso de las sinergias que establezcáis con otro tipo de personajes para poder seguir desarrollando, ¿no? En ese proceso del que yo hablo de qué proyección tienen vuestras
tipos de carreras. ¿Vosotros cómo veis hoy en día a la sociedad que nos rodea? ¿Veis que se percibe que la cultura tiene el terreno que vosotros creéis que tiene que tener, o es difícil todavía vivir a lo mejor de lo que vosotros os estáis preparando? Venga, empezamos contigo, si te parece, Benito. Tengo que ser sincero, y sí es un poco difícil, pero no imposible. Para eso estamos aquí, para la beca. Yo siempre he dicho, a mí el propósito para mí personal de esta beca es la profesionalización de lo que viene siendo un hobby. Durante años escribir para mí ha sido más una afición, un hobby, y esta beca me está dando la oportunidad de profesionalizarlo. Entonces yo espero seguir por ese camino, la verdad. Es un poco difícil, pero no complicado. Porque el camino que se elige ahora es el que queréis seguir, ¿o hay algún cambio de rumbo una vez dentro de la propia fundación? No sé, por eso que decías de que te puede cambiar la perspectiva de tu propia obra, o el concepto a lo mejor que veas, o el enfoque. Bueno, por ahora, en este mes y algo que llevamos casi 2 meses, no ha cambiado mucho la perspectiva. Es decir, yo entré con eso, con ganas de aprender mucho y de tomarme esto ya como un oficio, como es, un trabajo, que es la escritura, y todavía no ha cambiado. O sea, quedan muchos meses, pero supongo que me tiene que pasar algo radicalmente diferente para que cambie de opinión, la verdad. Por ahora estoy centrado en esto y bien. ¿Qué papel, Laura, crees que desarrolla el mundo de las bellas artes en la acción social, en la acción vital que hoy vivimos? ¿Está reconocida como tal esta formación académica, esta carrera, esta profesión? Es una pregunta difícil. Muy complicado, bueno, en general en todo yo creo, ¿no? Pero... Pues yo pienso que es totalmente necesaria. O sea, el hecho de que haya personas que se dediquen a lo cultural, que se dediquen a la creación, que es verdad que a lo mejor se dirigen en un camino un poco más distinto que el resto de la sociedad y bueno, sí es distinto, pero sí que pienso que sea necesario. Pienso que en España, además, un país como España, que ha tenido una historia tan prominente, ¿no?, tan larga, y con tanta cultura, tan buenos pintores, tan buenos artistas que hemos tenido aquí, músicos, sí que pienso que siempre va a ser necesario, ¿no? Y cada vez más. Al final, sí, el artista tiene que reflejar su época un poco, ¿no? Fíjate que a esto, a lo que haces alusión, Laura, os quería adentrar, ¿no? Porque un país como España contiene tanto pozo, tanta solidez, tantos argumentos a efectos culturales. Yo no sé si realmente cuida su cultura como a lo mejor en tiempos más pretéritos. Y os pregunto por vuestra sensación, ¿eh? Venga. A ver, yo creo que tal y como estamos en el mundo, es un mundo que está dedicado a las ciencias, a la tecnología, entonces la cultura... le hacen un flaco favor a nivel general la sociedad. Sin embargo, sí que creo que es el pilar fundamental para el desarrollo de cualquier ser humano. Entonces, considero que es algo realmente importante y en lo que se necesita meter un poquito más de fuerza para que salga más adelante. Y yo, por ejemplo, en mi experiencia, por lo que sé y quiero hacer, a mí, por ejemplo, con las novelas que yo quiero escribir, me gustaría ir a ese sector igual un poco de la población que siempre es más olvidado, ¿no? El sector juvenil, el infantil, que siempre es como ya crecerán y cuando crezcan ya, entonces con eso ya atrapar y igual hacer que sientan esa pasión por la cultura, o por lo menos por el mundo más literario o más artístico. ¿Cuál es la perspectiva? A ver, que tú has estado también en Granada, una fuente cultural interesante. ¿Cuál es al menos tu punto de vista sobre lo que ocurre con el ámbito cultural, la acción cultural hoy en día? A ver, mi perspectiva es de que, por lo menos Granada, yo a nivel cultural de lo que viene siendo el arte contemporáneo lo veo bastante cerrado, y me temo que España está así un poco. Tenemos que tener en cuenta también que venimos, que mientras en Estados Unidos se estaban desarrollando las nuevas vanguardias que estaban desbancando a las vanguardias que ya existían en París, en Francia y todo eso, aquí en España teníamos el franquismo que no dejaba que nada pasase. Incluso todo lo que ocurría en España a nivel artístico súper revolucionario era ocultado por el régimen, hasta que el régimen se dio cuenta de que fuera los artistas españoles estaban triunfando mucho y ya empezaron a tomar eso como bandera. Pero yo me temo que, y voy a dar un poco de caña, y a ver, a mí me encanta el barroco, me encanta toda la cultura y toda la historia y toda la herencia que tenemos, es fundamental para entender por lo menos el mundo occidental, Europa y todo eso, pero creo que en España pecamos bastante de querer seguir viviendo de algo que fuimos... Del pasado. Claro, de algo del pasado. Y yo invitaría a que
miremos más que nunca al presente para poder mirar al futuro, porque si no apoyamos lo que tenemos ahora mismo, vamos a empobrecernos cada vez más y vamos a llegar a un punto donde dentro de 2 siglos los historiadores se pondrán a buscar qué estaba pasando en España en el siglo XXI y encontrarán poca cosa y a lo mejor no se podrá revalorizar tanto como ahora mismo está el barroco, y yo creo que todo debería, o sea, no solo mirar a un periodo artístico, ¿no? Hablas un poco de vivir o sea, de no vivir o no de depender de esa dependencia un poco retrógrada a lo mejor que podemos tener en alusión a tiempos pretéritos. ¿Por qué es tan difícil salir de la etapa en la que vivimos? Es decir, ¿por qué creéis que es tan difícil mirar a la acción creativa contemporánea? ¿O esto solo lo podemos entender con una perspectiva más lejana y años hacia adelante? Bueno, yo creo que también es que la gran cultura que tiene España es algo inevitable que nos fijemos en ella, pero sí es verdad que no nos podemos quedar estancados. Es decir, nosotros en nuestro bagaje cultural está la generación del 27, el siglo de oro, artísticamente, bueno, Picasso, Velázquez, Murillo, todos estos artistas, ¿no? Es una fuente de la que beber, pero sí es verdad que, como ha dicho Fran, muchas veces nos quedamos atrapados ahí. Yo creo que se cuida muy poco la producción artística en general que se hace hoy día y, por ejemplo, la Fundación Antonio Gala con estas becas la promueve muchísimo, a nosotros nos da total libertad para crear, tanto en tiempo y espacio como lo que nosotros verdaderamente queremos. No tenemos ningún impedimento de temática ni de ningún estilo. Y yo creo que se mira institucionalmente, se mira muy poco a los jóvenes creadores y se cuida muy poco la producción que se hace hoy día. Siempre eso, nos quedamos entascados en el pasado y sobre todo en autores con mucho nombre, que venden mucho hoy día. Pero a nosotros los jóvenes sí es verdad que nos tienen menos en cuenta, a no sé que peguemos el pelotazo, pero... Que todo podría pasar. Todo, ¿no? Puede pasar, pero por ahora no ha pasado. ¿Por qué ocurre esto, Laura? ¿Por qué crees que le cuesta tanto a los jóvenes abrirse camino hoy en día? Y digo, a ver, vosotros sois, vamos a decirlo así, una selección de personas que estáis dedicadas a un proceso creativo, cada uno en una rama, como decíamos antes. Pero claro, habrá mucha gente a la que le cueste trabajo salir adelante en esa acción de emprendimiento, no sé si intelectual, artístico, creativo al fin y al cabo, ¿no? ¿Por qué creéis que cuesta tanto que la gente, de quién depende? ¿Es solo de la acción política? A lo mejor es un poco de la propia mentalidad social, a lo mejor es porque creéis que no interesa el arte porque no se explica, la acción divulgativa, ¿por qué? Yo creo que varias razones. Para empezar, se dice muchas veces que la juventud no tiene ganas de hacer nada, que no tiene... Yo pienso que al contrario, pienso que un montón de jóvenes tienen muchísimas ganas de hacer cosas y que hay muy buen arte emergente hoy en día aquí en España. Pienso que no se dan tantas facilidades institucionales como dice Fran. También pienso, como hemos dicho antes, que España es verdad que es un país que, bueno, pues eso tiene muchísima cultura del pasado y sí que está un poco anclado en esa... Un poco retrógrado a lo mejor, desde sí, tu quizás en el aspecto cultural bastante, no solamente digamos a nivel institucional, sino en la sociedad en sí en general. Bueno, normalmente si a una persona de mediana edad le gusta cierto arte, siempre va a mirar un poco hasta el siglo XX, ¿no? Hasta Picasso, o sea, del siglo XX para adelante. Este último siglo no ha sido tan visible y creo que la gente tampoco ha tenido interés por conocer suficiente. También creo que es un problema de visibilidad, ¿no? Seguro, porque... O sea, hay gente que desconoce el arte porque no se ve, ¿entiendes, no? Claro, puede ser que no haya que no sea tan visible el hecho de que muchas instituciones, museos, etcétera, no promueven tanto esa publicidad, o esa publicidad no llega de la forma que sea a las casas de la gente de a pie normal, ¿no? Entonces, claro, cuando uno no conoce, pues no tiene tanto interés por conocer, ¿no? Si no le llega esa información, normalmente no va a haber nadie que quiera conocer sin saber lo que hay luego, ¿no? Entonces, bueno, pues hay varios problemas en ese sentido, pero en cuanto al arte emergente y a los jóvenes creo que tenemos muchas ganas de hacer cosas. Da la sensación, por lo que decís, que hay gente joven muy implicada en desarrollarse, pero
efectivamente con esa, vamos a decir, tara, ¿no? De no poder superar, bueno, pues una barrera, no sé si social o ya tradicional, que es que a lo mejor el arte no llega. ¿Por qué no llega? Porque, insisto, esto es culpa de los políticos, forma parte a lo mejor de la base de la educación, que tampoco didácticamente se explica como para que luego en el futuro se generen inquietudes a generaciones incluso más juveniles o un poco más maduras ya, preuniversitarias, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que el arte principalmente no llega porque no hay una facilidad para acceder a él. O sea, sí que es verdad que si tienes una inquietud vas a acceder, pero mucha gente no tiene esa inquietud para poder permitirse avanzar dentro de ciertos mundos. Entonces me parece que culturalmente hablando y a nivel educativo, sí que es verdad que los contenidos educativos son muy básicos, muy centrados en temas muy concretos, y muchas veces la gente que los explica no dan más allá, no dan pie a avanzar dentro de estos contenidos. Y eso lastra mucho, porque dentro de lo que cabe te acabas metiendo en el mismo bucle y no puedes salir de él. Y luego sí que es verdad que es como lo que están diciendo los compañeros, que como no hay los jóvenes que están creadores no pueden tampoco crear no hay un respaldo a lo mejor, eso, ¿no? No hay un respaldo, pues la gente joven muchas veces no contacta con ese arte antiguo, con esa literatura más antigua, pero no tiene tanto acceso a las novedades. Por ejemplo, el compañero Fran hace cuadros que sí que pueden contactar claramente con la juventud, Laura también, y es maravilloso la posibilidad de poder abrir a pintores de tales edades para que se genere ese desarrollo, esa conciencia y ese amor a unas edades más tempranas, ¿no? Hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Luego os voy a preguntar por hacia dónde creéis que van las nuevas tendencias del arte contemporáneo, al fin y al cabo, del arte actual, el que todos vivimos, ¿no? Pero de alguna manera, Fran, ¿tú crees que se ha perdido la hegemonía a lo mejor de la creación artística española, teniendo en cuenta que hay otros países que a lo mejor ya nos han adelantado con a lo mejor menos saldo o renta previa a nivel creativa? Bueno, yo creo que desde el siglo pasado, más o menos, aunque en la actualidad también, esa hegemonía, por lo menos en pintura, yo actualmente la estoy viendo muy bien en Estados Unidos y sobre todo en Reino Unido, en Londres. Para mí, de los mejores pintores que hay ahora mismo a nivel mundial, actuales, jóvenes de a lo mejor entre 35 y 50 años, están la mayoría en Londres. Si no, a lo mejor puede haber algún alemán, alguien de Centro Europa, pero suelen irse por residencia todos a Reino Unido. Y en España, pues lo que pasa, pues volvemos a lo mismo, hay una base educacional fatal, cada vez se recorta muchísimo. Hace poco, no sé hasta qué punto, porque no lo tengo contrastado, pero ya he escuchado que se quiere volver a hacer una reforma donde se quite en bachillerato no sé si en el de Humanidades o en el de Arte, la asignatura de Historia del Arte. Pero vamos a ver, ¿cómo vamos a quitar la asignatura de Historia del Arte? Que luego, aunque la tengas, pero es necesario, pero es que de todas formas está de momento y está muy mal dada, porque es que yo pegaba unos saltos que a lo mejor pasaba de Goya a Picasso, y todo lo que hay entre medias, ¿dónde está? Bueno, yo, por ejemplo... De arte contemporáneo, cero. Claro, Eso claro. Sí que es verdad. A lo mejor se estudia solamente las primeras vanguardias y déjate de pasar más allá de los años 50. Y cosas así tan importantes como, por ejemplo, mucho más antigua, el Greco. Yo el Greco no lo di en la vida. Yo todo lo que sé del Greco es porque uno tiene sus intereses y se los busca y se los estudia. Pero es porque tengas tu propia inquietud. Y si encima de todo, de que en el propio bachillerato que está especializado en eso recorta, pues ya no te quiero decir cómo le vas a meter a una persona que tenga menos interés ese interés. Sí, esa inquietud a lo mejor esa inquietud de búsqueda, claro. Cuando inercia, ¿no?
sobre todo a partir del siglo XX se empiezan a plantear un montón de problemas plásticos y en literatura seguro que también, mucho más complejos, que ya no se explica con «ay, este cuadro es que representa una escena bíblica o representa a un rey o representa una batalla», ¿no? Aquí ya estamos hablando de cosas mucho más poéticas y de cosas mucho más conceptuales. Entonces, eso se podía trabajar muy bien claro, con el momento histórico, o sea, si uniesen ambas asignaturas o los contenidos para trabajar en la misma línea, podría estar muy bien hasta para el público el entendimiento de las obras. Al final yo creo que es una amalgama de circunstancias que ha generado todo esto, que los jóvenes no tengamos impulso, pero tampoco es que no tenemos referentes. Y yo creo que en nuestro periodo, la adolescencia, porque yo creo que todos los que estamos aquí o tenemos alguna inquietud artística es porque hemos tenido algún buen profesor en alguna de esas asignaturas, Sí, que ya ha sea suscitado lengua, a lo ya mejor sea, ese interés, claro, ¿no? ya sea Sí, plástica. claro, claro. Entonces es una amalgama. La educación yo creo que es fundamental, sobre todo en estos temas, y también la sociedad. Es decir, si la sociedad no impulsa que haya que se genere un interés por la cultura en general, si no se impulsa un interés por la cultura de forma social, eso no va a llegar hasta los políticos, que son al final y al cabo no los que controlan totalmente esos currículum y todo lo educacional, por así decirlo, pero sí que tienen gran parte que ver. Claro, todo esto empieza desde un profesor, desde una clase. Yo creo que es fundamental. luego, a nivel educacional, por ejemplo, también es de romper una balanza en el sentido de que hay gente que a lo mejor pues dice el arte contemporáneo es que a mí no me interesa, ¿vale? Pero es que el arte contemporáneo son muchas cosas, Claro. hay muchas ramas y tampoco te tiene que interesar todo. O sea, si pensamos en la música, es como si dice, a mí es que la música no me interesa. Mentira, porque música todo el mundo escuchamos. Ahora, yo puedo escuchar cierto tipo de música, a lo mejor a mí el fandango no me interesa, pero a lo mejor sí me interesa el blues. Claro. Como Y a lo mejor el literatura. blues es para Claro. un tipo de persona y otro no. Hay una Entonces, cosa importante y positiva, creo, en nuestra generación, menos mal, que es que precisamente lo que hablabas de Londres, Estados Unidos y tal, las redes sociales en ese aspecto sí que nos permiten pues conocer qué es lo que se hace fuera y hace que al final, en cierta manera, no nos quedemos atrás tampoco aquí en España, ¿no? Respecto a la pintura, respecto a la cultura contemporánea de los que sí que nos dedicamos a la creación, ¿no? Entonces eso sí lo veo positivo. Sí, y de impulso y tanto redes sociales, y se puede trabajar muy bien con las redes sociales, está nuevo arte contemporáneo y literatura contemporánea, e incluso volviendo al tema de educación, las redes sociales pueden ser muy buena herramienta para llevar temas que a lo mejor a los chicos no les puede interesar, como el siglo de oro o la generación del 27, a través de las redes sociales sí les puede interesar. Yo, por ejemplo, yo he vivido en primera persona, hice el máster también de educación y yo tuve que dar la generación del 27 y yo no di los autores clásicos como Lorca, Cernuda, Vicente Alexandre y demás, yo di a las sin sombrero. Entonces, claro, en esa clase que casi todo eran chicas, se quedaron muy sorprendidas de conocer que había mujeres escritoras en la generación del 27 y muchas niñas, después me llegaron, muchas alumnas me llegaron y me lo agradecieron y dicen, es que no tenemos ningún referente. Y yo, una de las partes fue hacer un perfil de estas autoras de la generación del 27. Es decir, al final y al cabo se pueden utilizar todos estos medios de una forma muy productiva, sobre todo para estas nuevas generaciones que al final y al cabo son las que nos van a preceder. Y que Hay que además fomentarlo. es que el arte contemporáneo en sí, o sea, los que creamos, bebemos de cosas anteriores. Entonces, en ese sentido, quien tenga intención de verdad de conocerlo, lo va a llegar a conocer, porque todo lo que está creado ahora es que viene de lo anterior. Claro. Esto no es nada es nuevo ahora mismo, ¿no? O sea, todo es como un batiburrillo de cosas que se han juntado vamos, que de nuestros Sí. precedentes, ¿no? De todo lo que nos viene En el este pasado. sentido, las nuevas tendencias de la creación contemporánea o actual, decías, ¿no?, que se nutren evidentemente de fuentes pretéritas, ¿no?, pero entiendo que también de fuentes actuales. ¿Hay alguna línea que podamos decir, bueno, pues ahora la línea de enfoque del arte va en la literatura por esta rama, o va en las bellas artes, en la pintura por esta otra, o en la escultura por este lado, o en la música? A ver, ¿hay algún estilo que podáis identificar o que podamos asimilar o definir con respecto a cómo es la tendencia actual? ¿Cómo la definiríamos? En literatura es un poco complicado, pero yo creo
que sobre todo son los libros que beben mucho del yo, de la autoficción, que eso lleva años haciéndose, sobre todo a partir de los 90, pero yo creo que ahora están saliendo muchas voces femeninas, sí, y que tienen una relación con el feminismo. Y también se está trabajando mucho los temas de salud mental, sí, y de salud física, que en nuestro caso, por ejemplo, se puede ver claramente. En pintura, por ejemplo, a mí también me interesa mucho la salud mental y todo eso. O sea, yo creo que en el arte plástico también está ocurriendo eso. Mucho sobre la depresión, sobre la ansiedad y este tipo de cosas. Y luego, aparte, a mí personalmente también me interesa algo que también se está dando en gran medida, pero en muy gran medida actualmente, que es, podríamos llamarlo algo así como arte post-internet, ¿no? Que es estudiar lo que pasa en internet y llevárselo al plano físico. O sea, a mí, por ejemplo, vengo de la pintura digital y estudio la pintura digital y las imágenes que me encuentro en Instagram y todo eso, los memes y tal, y los llevo a la pintura. Y a lo mejor, pues, como decía Laura antes, todo el arte nuevo viene del arte anterior. O sea, a partir del siglo XX los artistas dejan de ver en los museos como gente muerta, o sea, o edificios llenos de muertos, y empieza a verlo más como biblioteca del que coge referencias. Actualmente hay una reinvención del pop art, de alguna manera, podemos decir. Sí, realmente sí. Yo podría estar bastante en eso. A lo mejor no completamente pop, porque ya te puedes meter en temas incluso de trap o de punk y tal, pero sí. Fíjate que habéis ya hecho alusión a canales, ¿no?, de recepción, de emisión también de contenidos, como son las propias redes sociales, las nuevas formas, mecanismos. Alguna vez hemos ya hablado en este espacio de eso, ¿no?, las nuevas formas de relacionarse. ¿Cuál es la relación que creéis que va a tener el arte con las personas en el futuro? ¿Va a ir muy de la mano de la evolución de estas redes sociales? Es decir, antes había un tipo de perfil de red donde se publicaba una serie de contenidos, ahora parece que la tendencia es otra, incluso todavía mucho más efímera en alusión al tiempo que se le dedica a cada contenido en redes sociales. ¿Por ahí irá el arte? ¿Entendéis que van por ahí las nuevas formas de creación? ¿Haremos obras de arte para que sean visualizadas en apenas 7-8 segundos? A ver, incluso a nivel de literatura también. ¿Haremos micro relatos ya? ¿Mini relatos ya? ¿Cómo veis esto? Bueno, a ver, realmente mini relatos y micro relatos ya han hay, ¿no?, en las redes, ¿no? Y además siguen estando. Lo digo sobre todo más efectos de consumo, de capacidad de consumo, del lector o de la persona que necesite, ¿no?, visualizar o estar delante de una obra de arte. ¿Entendéis que es demasiado más veloz ahora? Sí que es verdad que la gente quiere una rapidez que, por ejemplo, en el caso de la literatura muchas veces es difícil dar, ¿no?, porque tienes que sentarte, tienes que tener un tiempo y tienes que imaginar, que pensar y que pararte. También ocurre en las artes plásticas, ¿no?, pero la gente eso muchas veces no lo visualiza tanto. O sea, simplemente lo ve, lo visualiza, pero no lo interioriza. Entonces, realmente el efecto de inmediatez que está teniendo a día de hoy en sociedad, creo que es un poco contraproducente para crear como artista. Es algo inevitable que se pide, ¿no?, si quieres tener lectores o espectadores requieres de esa velocidad, pero ahí hay como un deje, un problema que es lo que nos impide a nosotros como creadores poder explayarnos perfectamente como queríamos hacer. Sí, yo creo que el uso de las redes sociales tiene que ver más con algo mercantil, de consumo y de mercado, que con el consumir el propio producto literario o artístico. Es decir, yo creo que para llegar al mensaje que, por ejemplo, una novela, un libro o cualquier obra de arte te quiere transmitir, no se puede hacer en el tiempo dentro de una red social, por así decirlo. Como escaparate, sí. Te sirve muchísimo las redes sociales como escaparate. Ahora, para que el mensaje cale de verdad, no se puede hacer en una publicación de a lo mejor que dure 1 minuto o 1 minuto y medio, como por ejemplo Instagram o TikTok. Eso no se puede hacer. Como escaparate sí. Ahora, para adentrarse verdaderamente, creo que no sería beneficioso. De todas formas, el arte al final es un juego. O sea, tú cuando te compras, cuando eres pequeño y vas a una juguetería a comprarte unos Playmobil, luego pasas mucho tiempo jugando con ellos. Pues esto con lo mismo, o sea, lo mismo pasa con los cuadros, con la literatura, requiere tiempo, o sea, requiere que tú te vayas a tu casa y si a ti te interesa comprar una obra de un artista plástico joven o no joven,
pero a lo mejor lo tienes en tu casa y te acerca un día, te acerca otro, vas descubriendo detalles nuevos. Pues con los libros yo creo que es lo mismo, o sea, Sí, totalmente. requiere que vayas pasando un tiempo con ellos, si no, no tiene gracia, porque si no, ¿para qué lo compras? ¿Para qué te gastas el dinero en 2 segundos de...? Y no se disfruta igual. Es verdad que en el mundo así virtual sí que se están haciendo subastas online, los NFT están ahora mismo, bueno, siendo muy relevantes, ¿no?, en el mundo del arte, pero yo pienso que la obra en físico, o sea, el amor que, bueno, que tiene un comprador por una obra en físico, eso no se va a perder nunca. Por eso esa reivindicación también por la pintura, por la instalación, la escultura y todo lo que la disciplina, o sea, lo que las creaciones que todavía se hacen, ¿no? Que también es No importante. todo es digital ni todo va a estar... Que es importante no quitar méritos porque realmente con las redes sociales, que como son de consumo público, es la manera de acceder a ese público que puede acabar leyéndote y recalcar en ti, o sea, tiene su cosa mala y su cosa positiva, todo hay que decirlo. Claro, también las redes sociales también te conocen mucho, te dan mucha publicidad. El hecho de estar en el medio social sí que hace que tu pintura, tu trabajo creativo llegue a más gente. Claro, por ejemplo, aquí en la fundación, ellos, los de literatura, no se conocían, pero nosotros, que nos dedicamos a algo mucho más visual, todos los artistas plásticos seleccionados este año nos conocíamos, excepto la persona, la chica que viene de México, que claro, ya pertenece a otra esfera, ¿no? Digamos, Exacto, pero a otra esfera aquí artística. somos todos de Andalucía, coincidiendo este año que somos todos de Andalucía a nivel de los pintores y nos conocíamos todos. Os voy a preguntar, estamos llegando al final del programa y me parece tremendamente interesante todo lo que habéis recalcado, ¿no? ¿Vosotros creéis que se habla tanto del concepto crisis, que yo no sé si vosotros entendéis que hay una crisis a nivel cultural hoy en día o no? ¿Vale? Lo digo por todos los temas que hemos sacado a la luz, ¿no? Por un lado hay un gran proceso creativo, por otro lado hay digámoslo así, un deterioro a lo mejor de que el mensaje desde el emisor al receptor, bueno, pues se vaya truncando por culpa de coyunturas o de circunstancias. Es un momento de crisis y a la vez de nuevas oportunidades para el mundo de la creación, o diríamoslo así, siempre ha vivido una época más o menos parecida a esto. Yo creo que actualmente hay muchísima riqueza, ¿eh? Yo creo que precisamente esto que hablamos de las redes sociales permite que yo, estando aquí en Córdoba, pueda ver lo que está haciendo una persona en Alemania y nutrirme de eso. Y yo creo que precisamente a nivel... O sea, se puede entender crisis a nivel de comunicación, pero a nivel de creatividad yo creo que todo lo contrario. A nivel de creatividad, no. No, A nivel de crear igual sí, porque la sociedad tampoco te facilita, ¿no? Como también hay crisis a nivel Claro, social. yo diría Claro, eso, una cosa es una la crisis creatividad. social Claro. Una cosa es la creatividad que tú tienes a la hora de hacerlo, que yo creo Claro. que eso no se está viviendo en otra una cosa es crisis, cómo puedes y otra hacerlo. cosa, claro, y Sí. otra es la el cómo facilidad puedes de las que hacerlo. hablábamos antes. Claro. Yo creo que en ese aspecto sí hay una cierta crisis, pero bueno, también dicen que en la crisis está la oportunidad, ¿no? Hay una frase... Y este año nosotros, por suerte, podemos crear sin tener Totalmente. en cuenta esa Sí, sí, crisis. sí. Somos unos, privilegiados en ese sentido. Totalmente. ¿Qué os dicen vuestras familias a todo esto de lo que estáis haciendo? ¿Cómo asumen en casa que vivís bueno, en Córdoba y que os dedicáis a esto, a la creación, y que estáis en una residencia precisamente de creadores? Los míos estaban muy contentos. Mi familia también, más yo no le dije que me había presentado esta beca porque creía que no me la iban a dar, y cuando me llamaron para la entrevista, porque todos los seleccionados hemos tenido que pasar una entrevista previa y demás, y al final cuando me lo cogieron, pues claro, era una alegría, porque es que no se lo esperaban para nada, yo tampoco el primero, y la verdad es que muy feliz y muy contento. Sobre lo que estáis haciendo, a ver, allí desde Zaragoza, ¿qué dicen en Aragón? Pues en mi casa no se lo creen, o sea, están más emocionados Porque que yo. tú ya incluso. conocías Córdoba, todo esto. Yo conozco Córdoba a través de una amiga mía, que es una de mis mejores amigas, que ella es de aquí, y coincidimos en Zaragoza. Y claro, siempre me había hablado de Córdoba y lo mucho que le gusta, porque su casa, y realmente pues era como un sitio al que siempre tenía que ir con ella, pero bueno, espero que ella venga a verme en algún momento realmente. ¿En tu caso? Pues en mi caso sí que conocían Córdoba, evidentemente, pero la fundación se conocía de paso, no por dentro. Y cuando han venido a visitarme mi familia, pues un poco se han quedado sorprendidos bastante por todo como es por dentro. Alucinado, entiendo, ¿no? Y Sí, que a sí, lo mejor sí, no sí. pensaban que en Córdoba pues había a lo mejor Claro. lugares, ¿no? Instituciones de Además, ese tipo, ¿no? Muy céntrico todo, que está al lado de la mezquita, está al lado de todo, realmente, y además un sitio muy bueno, porque ese barrio
como que es muy acogedor, es mucho mejor que estar en mitad de la ciudad, mucho más cosmopolita, ¿no? Sí, y además que nuestra familia, al vernos felices, porque sí es verdad que en la Fundación somos muy felices de hacer lo que estamos haciendo y de los compañeros que hemos encontrado, al vernos felices ellos también van a estar felices. Hay muy buen rollo además allí, ¿no? Siempre se ha cultivado un muy buen ambiente Sí. en esta fundación. Somos ¿no? una piña. Sí. Además ya sois un sello, ¿no? Ya ese sello siempre os va a acompañar. Sí, ¿no? además es muy curioso porque incluso la gente, antiguos residentes que vienen, es que parece que forman parte de nuestro grupo. Sí. Y se ve claramente que entre nosotros, para un mes y medio que llevamos, ya hemos creado una familia dentro. Y es curioso eso, como viene la gente y también forma parte de ese núcleo. Que estamos en casa, vamos. Sí, sí. Habéis conectado, a ver, yo también tuve la suerte de participar, bueno, no era un lugar creativo como tal, pero bueno, es una especie de, bueno, colegio mayor, los que hemos tenido esa experiencia, bueno, pues al final sois todos como hermanos, ¿no? Y se crean unas uniones, unas sinergias también intelectuales, ¿no? Un intercambio. Tenéis tiempo, ¿no? Además de hacer tertulias y debatir casi como... ¿Habéis hablado alguna vez de lo que hemos tratado aquí? Entiendo que sí, alguna vez, ¿no? Sí. Diario, Porque veo que es un tema que tenéis más o menos, iba a decir, resuelto, ¿no? A efectos de interacción entre vosotros, ¿no? Las expectativas que tenéis de cara... Bueno, en Navidad os vais a casa, ¿no? Sí. Hacéis las mismas vacaciones, ¿no? Que durante el ámbito académico, ¿no? Y volvéis después de Navidad. ¿Cuál es la idea que tenéis de cara a finalizar vuestro proyecto en la Fundación Gala? ¿Os han surgido más iniciativas dentro para llevar a efecto? Todavía no, vamos, si vienen, bienvenidas sean, pero sí que es verdad que lo que estamos, y nos recomendó el tutor de poesía, que fuésemos creando proyectos dentro, porque esta oportunidad nunca la vamos a volver a tener. Entonces que vayamos generando una cartera, por así decir, de la que cuando salgamos poder ir tirando y seguir desarrollando. Entonces yo creo que ahí sí que estamos trabajando bastante. A ver, ¿hay alguna tendencia en la que incluso hayáis coincidido de efectos de, no sé, en pintura, por ejemplo, o no tenéis estilos similares? Bueno, ¿te refieres en cuanto a estilo? ¿Te refieres en cuanto a qué vamos a hacer después de la fundación? En cuanto a estilo, ahora digo, y luego de cara a un futuro, ¿no? A efecto de proyecto. Bueno, creo que todos partimos de la imagen, o sea, todos partimos de una cierta figuración en pintura. Por ejemplo, 3 de los que estamos en la fundación sí que venimos de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, entonces tenemos como quizás más afianzado esa forma de poner la pintura en ese sentido. También tenemos unos intereses muy parecidos en nuestras conversaciones sobre arte contemporáneo. Al final muchas veces nombramos a los mismos artistas, tenemos como ciertos referentes que nos interesan a todos los que estamos dentro de la fundación y hay mucha complicidad también en eso, en ese sentido. ¿Hay alguien que se dedique más a lo abstracto, también en el ámbito literario o no? ¿O vais en una misma dimensión todavía? Yo creo que estamos fluyendo más o menos en un camino más similar, los que estamos dentro de cada ámbito, la verdad. Y las principales lecturas, porque claro, los jóvenes hoy en día, a ver, yo he trasladado la pregunta porque yo leía una serie de cosas que luego pues ya... ¿Cuál es la tendencia, no? Efectos de lectura, de pintura, de nutrición, ¿cuál es? Creativa, hablo, artística. Pues mira, yo creo que de todo lo que bebemos la mayoría, es algo que ya hemos hablado antes, es sobre todo de la salud mental y todos estos temas, ahí coincidimos bastante gente. Incluso en el caso de Benito, también viene de la salud, no exactamente de la mental, pero se podría de alguna forma extrapolar a eso. Sí, yo creo que sí, que hay como uno, o sea, al final y al cabo somos todos de la misma generación, ¿no? De los 90, hemos crecido en ambientes similares y demás, y todo eso se nota en nuestros proyectos, porque todos bebemos de fuentes que son muy parecidas y de referentes que son parecidos, por lo menos estética y temáticamente. Entonces todo eso en nuestros debates y tertulias que montamos allí en la Fundación se nota. No creo yo que haya una única línea dentro de la Fundación, porque al fin y al cabo somos muy diferentes, pero sí es verdad que más o menos nos entendemos muy bien, ¿no? Y que tenemos una perspectiva y un punto de vista de nuestros temas y también social y un compromiso social bastante claro. Yo pienso, sí, perdón. No, claro. No, que yo pienso que sí que tenemos unos intereses súper variados, ¿no? O sea, hay mucha gente que lee filosofía, mucha gente que lee de biología, gente que
que bebe mucho del cine, gente que bebe del teatro, gente que prefiere leerse un texto de sala de pintura, porque al final también conoce el trabajo de otros artistas gracias a lo que se escribe sobre ellos, ¿no? Y sobre, bueno, historia del arte. O sea, creo que en ese aspecto somos, tenemos una lectura muy variada. Del cine también estamos Sí. viviendo todos muchísimo, porque ¿Más yo- cine contemporáneo o no? A ver, ¿qué tipo de cine? pues mira, el otro Pues día todo estábamos tipo, viendo todo por tipo un de puñado de cine. dólares, o sea que... Fíjate. Sí, sí, Spaghetti Western lo teníamos este fin de semana puesto a tope. Y Guau, todo, qué yo no he bien. sido nunca cinéfilo, a mí yo tengo muy poca cultura del cine, pero estamos viendo todos los días, todas las noches una peli, o sea que... Sí, lo que hacemos es empaparnos al final de lo que nos gusta a cada uno, nos empapamos todos. Y eso está muy interesante, la verdad. Oye, pues se nos acaba el tiempo para el programa de hoy, pero ha sido un placer teneros a los cuatro aquí. La verdad que yo ya tenía ganas, bueno, conozco bien la fundación, además desde aquí trasladar mi gratitud y agradecimiento a la labor que hacen, especialmente también desde la propia dirección con José María Gala a la cabeza, manteniendo, consolidando siempre ese proyecto que se generó ya hace 2 décadas, algo más de 2 décadas, pero ya consolidada en este caso con propios creadores ya desde hace pues 20 años, ¿no? Ha sido un placer teneros, Lidia, Fran, Laura, Benito, desde luego, bueno, aquí tenéis vuestra casa, confiamos en poder leeros en el futuro, en poder veros en exposiciones y bueno, que sepáis que ocurra lo que ocurra, bueno, que aquí en Córdoba ya tenéis una buena fuente de alimentación cultural que espero también que os sirva en el futuro. Gracias a los cuatro por estar aquí. Muchas gracias por traernos aquí. Gracias por venir. Bueno, pues aquí sí le ponemos el punto y final al programa de esta semana. La que viene no habrá espacio precisamente por la festividad que se celebra, es puente y lo vamos a hacer como tal, pero volveremos a abrir ese capítulo aquí en Onda Mezquita 7 Televisión. Ha sido un placer tenerles al otro lado del dispositivo tecnológico que empleen para vernos o para seguirnos. Procuren ser felices. Adiós.